Hola a todos, esto es Ciencia por Deporte y hoy vamos a continuar con sistema cardiovascular. Esta es la segunda parte de una presentación anterior donde expliqué cómo funciona el corazón. Si no la viste, te dejo el link en la descripción para que la veas. Vamos a comenzar hablando de los mecanismos de regulación del volumen minuto cardíaco. Habíamos dicho que el volumen minuto cardíaco estaba dado por la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico y que era de 5 litros por minuto en reposo. Ahora vamos a analizar estos dos factores y a ver los reguladores del volumen minuto cardíaco. En el caso de la frecuencia cardíaca, si bien el corazón tiene una actividad rítmica intrínseca, el sistema excitoconductor, hay factores que pueden alterar su ritmo, afectando al nódulo sinusal. Estos factores pueden ser de naturaleza nerviosa o endocrina. El sistema nervioso autónomo regula la frecuencia cardíaca a través de sus divisiones simpática y parasimpática. Se producen cambios en la frecuencia cardíaca en determinadas circunstancias fisiológicas, interviniendo en este proceso el hipotálamo y los centros cardiorreguladores del tronco encefálico. La inervación simpática proviene de los nervios cardíacos simpáticos que actúan sobre el corazón liberando noradrenalina, un neurotransmisor, sobre los receptores beta. La acción del sistema simpático puede aparecer en el ejercicio físico y aumenta la frecuencia cardíaca, que es lo que conocemos como taquicardia. La inervación parasimpática proviene del nervio neumogástrico o vago, actúa sobre el corazón liberando acetilcolina, un neurotransmisor también, sobre los receptores cardíacos. La acción del parasimpático, por ejemplo en el sueño, disminuye la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a la regulación del volumen sistólico. Los factores que la regulan son la contractilidad del miocardio, la capacidad contráctil del miocardio sin la influencia de la precarga. Si el miocardio aumenta su contractilidad manteniendo la precarga constante, la fuerza de esa contracción va a aumentar. Esto depende de la cantidad de calcio presente en el sarcoplasma y de la acción de las catecolaminas adrenalina y noradrenalina, que actúan sobre los receptores beta-adrenérgicos. Esta contracción es regulada también por el sistema simpático. A mayor descarga simpática, mayor fuerza de contracción. Volumen de fin de diástole. Es la tensión que soporta el ventrículo izquierdo. Esta tensión está determinada por el llenado ventricular y la tensión que éste representa, y hace que se distienda el ventrículo. Este volumen está regulado por la compliance ventricular, el retorno venoso, la precarga y la poscarga. Y ahora los vamos a desarrollar. La compliance ventricular responde a la capacidad de ser flexible del ventrículo. Si se logra una gran distensión y que vuelva a su origen, es decir, tiene una buena elasticidad, mayor será el volumen al final de la diástole. El retorno venoso está dado por la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha y está determinado por factores que desarrollaremos más adelante. Precarga. El corazón se adapta al aumento del retorno venoso a través del mecanismo de Frank-Starling. El mayor volumen de sangre que llega al corazón será compensado por una contracción más enérgica de los ventrículos. Dicho de otra forma, a mayor dilatación, mayor fuerza de contracción y mayor volumen sistólico. Se basa en que a medida de que aumentamos la longitud del sarcómero de una fibra, desde su posición de reposo, aumenta su capacidad para desarrollar tensión o fuerza. Poscarga es la tensión que soportan las fibras del miocardio ventricular durante el periodo de eyección sistólica. Es la carga frente a la que deben acortarse dichas fibras miocárdicas durante la sístole y representa las fuerzas que se oponen a la salida de sangre desde los ventrículos. Si la poscarga aumenta, el volumen sistólico disminuye y viceversa. Los factores que la determinan son la resistencia periférica o resistencia que ofrecen los vasos a la circulación de la sangre, las propiedades elásticas de las paredes arteriales y la viscosidad de la sangre. Habíamos dicho que los factores reguladores del retorno venoso los íbamos a ver más adelante, así que ahora los vamos a enumerar. Factores del retorno venoso. La sangre circula desde los tejidos hacia el corazón a través de las venas. Los factores que posibilitan el retorno venoso son la diferencia de presión sanguínea entre los capilares venosos de 15 a 17 milímetros de mercurio y la aurícula derecha, 0 milímetros de mercurio.
Presencia de válvulas en las venas. Posibilitan el flujo unidireccional desde los capilares venosos hacia la aurícula derecha. Bomba muscular. La contracción de la musculatura esquelética, sobre todo de los miembros inferiores, comprime las venas, favoreciendo el retorno venoso hacia el corazón. Bomba abdomino-torácica. Durante la inspiración, la presión intratorácica disminuye y la intraabdominal aumenta. En la expiración ocurre lo contrario. Este juego de presiones actúa como bomba que conduce la sangre hacia el corazón. Tono venomotor. Las venas tienen musculatura lisa. Esta está inervada por fibras adrenérgicas simpáticas, produciendo venoconstricción. El aumento del tono venomotor favorece el retorno de sangre hacia el corazón. Efectos de los latidos del corazón. La presión de la aurícula disminuye durante la eyección ventricular. Esto succiona sangre hacia la aurícula. Antes de continuar, quisiera dar un pequeño consejo, que es tener una idea básica sobre física. Tal vez en la secundaria no nos gustó mucho, pero deberíamos retomar algunos conceptos de física, porque saber este tipo de conceptos nos facilita en alrededor de un 50%, por decirlo, la posibilidad de entender todo lo que vamos a desarrollar en fisiología. Por eso sería una buena idea tener las nociones sobre física básicas y sobre algunas fórmulas también de manera básica para poder entender mejor. Ahora vamos a hablar del sistema ventricular periférico. Formado por un conjunto de vasos de diferente estructura y calibre que forman un circuito cerrado. La sangre oxigenada, rica en oxígeno, llega a todos los tejidos a través del sistema arterial. La sangre carbooxigenada, rica en dióxido de carbono, retorna al corazón a través del sistema venoso, con la colaboración del sistema linfático que filtra moléculas de gran tamaño que serán degradadas y volcadas al sistema venoso. Sistema arterial. Posee 3 tipos diferentes de vasos. Las arterias elásticas, ejemplo aorta y pulmonar, poseen en sus paredes fibras elásticas que les dan la capacidad de distenderse durante la sístole ventricular y de volver a su forma original durante la diástole, empujando la sangre remanente aunque con menor presión. Las arterias de distribución son ramas de la arteria aorta que se distribuyen hacia diferentes segmentos del cuerpo, por ejemplo, arterias carótidas, subclavias, humerales, femorales, renales, mesentéricas, etc. Las arteriolas son vasos que reciben sangre de las arterias y poseen una capa de músculo liso en sus paredes que le permite disminuir vasoconstricción o aumentar vasodilatación el diámetro de la luz del vaso, regulando de esta forma la cantidad de sangre que llega a los tejidos. Los capilares arteriales reciben la sangre de las arteriolas y se ponen en contacto con todas las células de los tejidos. Están formados por una delgada capa de endotelio muy pequeño y su función es la de permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y las células, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, electrolitos, etc. Los capilares tienen esfínteres precapilares de músculo liso. Cuando el esfínter está dilatado, los eritrocitos pasan en una sola fila. Cuando el esfínter está contraído, no circula sangre. En reposo, la mayoría de los esfínteres están colapsados. Durante el ejercicio físico, por ejemplo, muchos esfínteres se dilatan y la sangre fluye por todos los capilares. Sistema venoso. Posee 3 tipos diferentes de vasos. Los capilares venosos son de forma similar a los arteriales, pero con la función de recoger de las células los desechos del metabolismo y llevar a la sangre carbooxigenada hacia las vénulas. Vénulas reciben la sangre de los capilares venosos y van uniéndose formando vasos de mayor calibre. Las venas son vasos que se originan de la unión de muchas vénulas. Las paredes son más delgadas que las arterias, con una luz o diámetro mayor y con una capa muscular menos importante, lo que las hace más distensibles. En el interior de las venas existen válvulas que impiden el retroceso de la sangre y favorecen su recorrido hacia la aurícula derecha. Hay mayor cantidad de ellas en los miembros inferiores. Linfáticos. La salida del líquido desde los capilares arteriales generalmente excede el flujo a través de los capilares venosos.
El líquido extra entra en los capilares linfáticos y drenan desde los pulmones y todos los tejidos a través de un sistema de vasos que se van uniendo y finalmente desembocan en la vena subclavia y por lo tanto regresan a la sangre. El flujo linfático es aproximadamente de 2 a 4 litros por día. Los factores que favorecen el flujo son las contracciones de la musculatura esquelética, la bomba abdominotorácica, la contracción de la musculatura lisa de los linfáticos y el efecto de succión de las venas subclavias. La función de los linfáticos son regresar el excedente de líquido a la circulación. Por la linfa ingresan del 25 al 50% de las proteínas plasmáticas. Algunas enzimas grandes pueden llegar a la circulación por los linfáticos. Transporte de ácidos grasos, evita el edema, es decir, la acumulación de líquido en el espacio intersticial. La cantidad de líquido intercelular depende de la presión de los capilares, presión del líquido intersticial, permeabilidad de los capilares, número de capilares activos, flujo linfático. Presión o tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Esta fuerza ejerce una distensión que empuja la pared del vaso hacia afuera y es contrarrestada por una fuerza de contención que es la tensión de la pared del vaso. Está determinada por dos factores: el volumen minuto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La resistencia periférica es el conjunto de elementos que se oponen a la circulación de la sangre. La presión arterial es igual al volumen minuto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Existe una presión máxima o sistólica, que es la que ejerce la sangre cuando es impulsada por la sístole o contracción del ventrículo izquierdo. La válvula aórtica está abierta. Y una presión mínima o diastólica, que es en la diástole o relajación del ventrículo izquierdo, válvula aórtica cerrada. La presión sistólica suele ser normalmente de 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. Los cambios en la presión sistólica o máxima se relacionan con los cambios en el volumen minuto cardíaco y los cambios en la presión diastólica o mínima se relacionan con los cambios en la resistencia periférica. La diferencia entre la presión sistólica y diastólica, igual a 40 milímetros de mercurio, se conoce como presión diferencial. Resistencia vascular periférica es el conjunto de elementos que se oponen a la circulación de la sangre a través de los vasos. La ecuación de Poiseuille permite explicar varios de los factores que afectan a la resistencia al flujo del sistema vascular. A mayor longitud de los vasos, mayor es la resistencia de la circulación, aunque esta variable influye muy poco en el organismo. A mayor viscosidad de la sangre, mayor valor del hematocrito, volumen globular, volumen plasmático, mayor es la resistencia al flujo. A menor radio de los vasos, mayor es la resistencia al flujo. Al estar elevado a la cuarta potencia, pequeñas variaciones en el radio de los vasos elevarán mucho la resistencia del flujo sanguíneo. Las arteriolas poseen en sus paredes músculo liso que permite ya sea disminuir su radio por vasoconstricción, incrementando la resistencia al flujo, o aumentar su radio por vasodilatación, disminuyendo la resistencia al mismo. El tono arteriolar o estado de tensión de las paredes de las arteriolas, regulados por factores locales y por el sistema nervioso autónomo, es el principal factor responsable de la resistencia vascular periférica, y sus variaciones determinan cambios en el flujo sanguíneo a los tejidos y en la presión sanguínea. Factores que influyen sobre el volumen minuto cardíaco. Si bien ya los vimos, los vamos a nombrar de nuevo. El factor más importante que influye sobre el volumen minuto cardíaco es el sistema nervioso autónomo. El incremento de la actividad del simpático produce un aumento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, con el consecuente aumento del volumen minuto cardíaco, por lo tanto, de la presión arterial. Por otro lado, el incremento de la actividad del parasimpático produce el efecto contrario, disminuyendo el volumen minuto cardíaco y la presión arterial. Factores que influyen sobre la resistencia vascular periférica. El factor más importante que influye sobre la resistencia vascular periférica es el radio de las arteriolas, determinado por el tono arteriolar
o estado de tensión de sus paredes de músculo liso. Si aumenta el tono arteriolar, vasoconstricción, el radio de los vasos disminuye y se incrementa la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Si disminuye vasodilatación, el radio de los vasos se incrementa y disminuye la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Cuando un tejido está activo como el músculo esquelético al realizar ejercicio, aumenta el número de arteriolas vasodilatadas, con lo que aumenta la perfusión a dicho tejido. En cambio, en los territorios inactivos, el diámetro de las arteriolas disminuye por vasoconstricción, con lo que disminuye el riego sanguíneo. Algunos órganos, el cerebro y el corazón, debido a su gran importancia, nunca disminuyen su flujo en beneficio de la circulación general. Los cambios que ocurren en el diámetro de las arteriolas, que afectan a la presión arterial y al flujo sanguíneo, están regulados por dos tipos de factores, locales y generales. Factores locales son los mismos que determinan el cierre o la apertura de los vasos según las necesidades del metabolismo del propio tejido. El descenso de la cantidad de oxígeno, el aumento del dióxido de carbono, el aumento de hidrogeniones o acidosis y otras sustancias como la histamina y bradiquininas producen vasodilatación de la pared de las arteriolas. Los fenómenos inversos a los mencionados y sustancias como la angiotensina y las prostaglandinas producen vasoconstricción de las arteriolas. Factores generales toman en cuenta las necesidades generales del organismo. Los factores son neuroendocrinos, ya que incluyen al sistema nervioso autónomo y endocrino u hormonal. Se destacan la regulación del sistema simpático sobre los vasos sanguíneos y la acción de la hormona adrenalina, liberada por la médula suprarrenal, que provoca respuestas similares. Las fibras nerviosas simpáticas se distribuyen por las arteriolas en todos los órganos. Utilizan noradrenalina como neurotransmisor que produce vasoconstricción en los territorios esplácnicos, renal y cutáneo. Poseen receptores alfa-1 y vasodilatación en el músculo esquelético y territorio de las arterias coronarias. Por lo tanto, el aumento de la actividad simpática, como por ejemplo ante el estrés o el ejercicio, provoca disminución del flujo sanguíneo de las vísceras y la piel y el aumento en los músculos esqueléticos. Varoreceptores. La regulación general de la presión arterial en los lechos vasculares está a cargo de los receptores de presión o varoreceptores, ubicados en el callado aórtico y en la bifurcación de las arterias carótidas. Estos sensan cambios en la presión arterial y provocan una respuesta simpática si ésta disminuye y una respuesta parasimpática si ésta se incrementa. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. También existe otro mecanismo importante de regulación de la presión arterial, ubicado en los riñones, denominado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las células de este sistema son sensibles al descenso de la presión arterial en la arteriola aferente renal y al descenso del sodio filtrado en los túbulos renales. Al descender la presión arterial o el sodio filtrado, liberan a la sangre renina, que viaja al hígado y actúa sobre una proteína llamada angiotensinógeno y la transforma en angiotensina 1. Esta, por la acción de la enzima convertasa pulmonar, se transforma en angiotensina 2, que produce vasoconstricción y estimula a su vez la secreción de aldosterona, hormona suprarrenal, que promueve la reabsorción de sodio en los túbulos renales. El sodio acopla al agua, es decir, si aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de agua. Como consecuencia, al incrementar la cantidad de agua en la sangre, aumenta la presión arterial. Si por algún motivo se produce un descenso del volumen minuto cardíaco, por ejemplo una hemorragia, generaría un descenso de la presión arterial, disminuyendo el flujo a los tejidos. El descenso de la presión
arterial sistólica por debajo de los 100 milímetros de mercurio será captado por los receptores de presión, baroreceptores, ubicados en el callado aórtico y en la bifurcación carotídea. Estos informarán a los centros reguladores del sistema nervioso autónomo, que aumentarán la descarga simpática para elevar el volumen minuto cardíaco. También se contraerán las venas para aumentar el retorno venoso al corazón. En periodos más largos de tiempo, los riñones retendrán mayor cantidad de líquido y se activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que incrementará la retención de sodio para elevar la presión arterial. Hasta aquí hemos llegado con lo que es sistema cardiovascular. Espero que te haya sido de ayuda. Te invito a que te suscribas al canal y a que le des me gusta al video. Vamos a seguir subiendo videos hasta completar todo lo que es fisiología, y después la idea es ir hacia fisiología del deporte y anatomía. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima.